YPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, impulsando lo nuestro. Bueno, hola, ¿qué tal a todos los oyentes y las oyentas de comedia? Bueno, este es un capítulo bastante especial porque, bueno, hace mucho tiempo que siempre hablamos de Francella, de que va a estar en el podcast y bueno, la verdad que estoy muy agradecido porque nos escuchen siempre. Nunca hablo para ustedes, pero me parecía que era un lindo momento. Qué larguita la presentación. No, bueno, pero... Vamos. No, pero sí. Ya viene, digo yo, pero... No, sí, ya arrancamos. Sí, por favor, Adrián, muy amable. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Guillermo Francella es actor y director. Hace poquito charlé con Peto Menahem y me dijo que vos como director lo marcaste muchísimo, que le decías medio segundo más de pausa y podés convertir una risa en una carcajada. Hay como una música, ¿no? En la comedia de tempo, de timing. Muchas veces la gente piensa que el humor está puesto en el que dice, y yo siempre sostengo que es en el que recibe. El que recibe el chiste del otro y se queda mirándolo padeciendo, ¿qué le contesto? Y este silencio es el que genera la risa. ¿Cómo salgo de esta incomodidad? Qué fuerte esto, pero ¿cómo se lo expreso para...? Y creo que esos silencios, Peto tenía silencios en Perfectos Desconocidos que garpaban mucho, pero yo siempre les decía a todos, a mí me fascinó dirigir Perfectos, he dirigido también otras cosas más, como La Cena de los Tontos, pero yo ya estaba dentro del escenario y era como el maestro Ciruela mirando todo el tiempo a mis compañeros, que algo pasaba que no era como habíamos marcado y me salía de eje, pero cuando estoy desde afuera mirándolo, yo les pude pasar en forma, como digo yo, endovenosa, algo que es esto que yo quería, ¿no? Que era generar lo que se generaba. Y se los podía demostrar, porque en el escenario probaban lo que yo les pedía, y cuando se cumplía a rajatabla lo ensayado, pero con el modo pedido por mí posteriormente a lo que ellos habían creado, veían la respuesta inmediata del público. Y eso para mí era un regocijo absoluto de satisfacción, de demostrar que era lo que yo estaba convencido que pasaba, ¿no? Porque muchas veces yo veo gente trabajando que no deja ni que acontezcan las cosas, ¿no? O sea, están hablando y pisan al otro, y pisan. No hay como un silencio previo, como en esta conversación donde vos me preguntaste, yo recibo y te respondo, y vos me escuchás, pero si de golpe es pisado, la comedia se desvanece, y por eso tengo un grado de improvisación feroz, porque me crié, dale, Guille, dale, no preguntes, vamos. Y arrancábamos cuando hacíamos las películas con Emilio, claro, sí, donde ponían gran batalla final, los autores, ¿qué es gran batalla final? Y había que pelearse con los ninjas como se podía. Sí, claro. Y yo me encontraba con cosas bizarras absolutas y había que ser lo mayor fresco posible para generar verosimilitud dentro de un contexto que era muy bizarro, ¿no? No te olvides, como siempre decíamos, que nos corría un tiburón de hule, claro, y nosotros saltando diciendo, ay, que nos muerde. Yo decía antes, no se nota que es un común, y me decían, no pasa nada, ahí ya da. Digo, pero se lo ve, es un muñeco gordo, pintado, es de hule. Se reían todos, pero había que salir. Entonces te imaginas la cancha que yo tengo para jugar con esas cosas. Pero cuando estás protegido con un texto, es distinto. Pero o sea, si vos te tuvieras que elegir el remate o la reacción, ¿qué es mejor? Depende del remate. Depende, si yo tengo... Digo, porque también la reacción es una suerte de... Sí, remate, es un remate. Qué sé yo, mira que ahí te voy a traer uno que es una luz y vos lo ves que no es lo que te dijeron y lo mirás, sin decirle luz, y lo mirás
¿Cómo estás? Y ya la gente percibió lo que vos pensás. Si se puede leer tu pensamiento, creo que es la cosa más maravillosa que hay. Si lográs esa complicidad, que puedan entender lo que pensás, o ese tempo previo, o si lo dices va a salir extemporáneamente un enojo, controlar la ira, cualquier cosa de lo que sea, pero que se te pueda ver. Y si se te puede ver es maravilloso. Ayer te decía que vi la extorsión y hay una escena que el personaje tuyo al principio entra con la varijita y ve al personaje de la mujer hablando con un piloto. Sí. El personaje tuyo, vos agarrás, te frenás y lo único que haces es girar un poquito la cabeza. No sé si te acordás de eso. Lo que Sí, me acuerdo. Que ya intuyo lo que está pasando ahí. Yo ya entendí todo con eso. Hay como una economía de recursos en lo que vos haces que vos decís, ¿cómo hace? Y después, si yo te voy a ver al teatro, no hay economía, vas a todo. Pero tiene que haber, porque la búsqueda del tono en las películas, creo que para mí en la etapa de los ensayos es lo fundamental. Cuando trabajamos con el director, ¿por dónde vamos? ¿Cuál es el tono? Si nos pasamos un pueblo, 2 pueblos, o nos quedamos para atrás, o cuanto mayor austeridad, aunque sea una frase hecha, lo de menos es más, pero que es real, si se puede economía, y después, qué sé yo, hay proyectos que tenés que estar pasado, que ellos de carne somos, me acuerdo que era un proyecto que estábamos todos pasados 2, 3 pueblos, claro, porque la propuesta meritaba que sea como un grotesco, como claro, Esperando sí, la carroza, sí, o tantos otros que, pero parapetado o protegido con un texto detrás bien, bueno, te sentís muy respaldado. Entonces te permite pasarte y volver a bajar. Bueno, esto que decís lo de improvisar, que tuviste oportunidad de improvisar, pero por lo que me contaban, que vos sos muy fiel a lo que... O sea, si el texto está bueno, respetás mucho y te gusta que tus compañeros... También. Digo, ¿cómo es si vos decidís cumplir al pie de la letra? Y tenés un compañero o compañera que morcillea, cosas. ¿Cómo es? Lo hablamos, eso no llega a ocurrir, ¿sabes, Adrián? No llega a ocurrir, pues si se está hablando con antelación, ojo, porque muchas veces la improvisación ayuda y muchas veces conspira. A veces es mucho mejor el texto que la improvisación. Y hay momentos que la improvisación genera algo que vale la pena, porque enriquece, te da un posicionamiento en la comedia mucho mejor que lo que está escrito. Y muchas veces Casado con Hijos, por ejemplo. Sí. Estaba muy bien escrito. Entonces, cuando nos corríamos del texto, si yo entraba, veía Fatiga sentado en el sillón, ahí era un rato de improvisación. ¿Cómo te va? Se te ve que como que te rascaste las pelotas, y empezamos a hablar con el perro, y el perro obviamente estaba mirando la salchichita que el veterinario le iba a dar después como premio porque hace calladito. Y entonces yo me permitía jugar, le podía poner un bonete o guirnaldas o lo que sea, que el perro me iba a devolver toda. Y ahí no había posibilidad de no hacer una improvisación. Pero por lo general los textos eran muy valiosos y estaban muy bien escritos, ¿no? Y entonces también había una búsqueda, había un espíritu que Casado con Hijos era muy inteligente, ¿no? Es decir, qué sé yo, a la pasada en el teatro lo hablábamos. Había un momento que Dardo toca el timbre con la esposa, y yo abro la puerta y él me mira porque estamos enfrentados, estamos enojados, y me dice, ¿pasamos? Estaba en el borde de la puerta, ¿no? Y entonces yo la miro a Mori y yo creo que sí, si fuera tu madre tendríamos que abrir la doble puerta, pero ¿pasan o no? Y él me dijo, pasamos, si pueden pasar. Y ese tipo de humor es como que deben ser dichos de ese... Yo creo que sí, si fuera tu madre, por ser obesa, hay que abrir la doble hoja, pero pasan. Sí, dice Mori. No estoy diciendo si podemos pasar, ay, por favor, como que no te entendí. Y digo, y ahí está el chiste en sí, que el que lo recibe, el que no, pero está como construido muy bien. Entonces, si ahí aderezás la frase con otra improvisación, no sirve. Claro. Y esto también pasa porque vos actuás muy en serio, siempre. Aunque sea una comedia, actuás en serio. Una tragedia lo vivo todo, claro. Claro. O sea, yo venía pensando que Pepe Argento, perfectamente, podría estar dentro de uno de los fragmentos de Los Monstruos de Tognazzi y Gassman. Digo, lo pienso en esto, en que son actores actuando en serio, algo que después nosotros vemos en una comedia. O sea, hay que tomárselo en serio. Todo es en serio.
Todo tiene que ser de ese modo. No se lo puede tomar con liviandad, porque se te ven los piolines, se te ven, la gente lo percibe. Si estás un poco exterior o decís el texto de un modo, como digo yo, actor con letra sabida se siente muy seguro y va. Pero, por ejemplo, cuando dirigí Perfectos, yo lo hablaba con ellos. Tenía un grupete muy talentoso, Portalupi, Heredia, La Cherry, Mercedes Funes, Peto, Magela, todos muy talentosos. Entonces, con un desarrollo de ensayos intenso, con letra sabida, ellos en 2-3 semanas pueden estrenar, porque tienen tanto oficio y tanta cancha, pero justamente tratábamos de encontrar una vuelta a que no ocurra eso, sino que sean una cofradía masculina, una cofradía femenina, que se pueda generar ese vínculo. Uno de los mejores halagos que me hicieron fue cuando Paolo Genovese, el autor y director de Perfectos Desconocidos, Perfecto Sconosciuto, vino a ver la obra, en la Semana del Cine Italiano acá, vino a ver la obra al Metropolitan, que fue la primera vez que su película estaba convertida en una obra de teatro. Yo la adapté toda, porque había muchas cosas para ¿te acordás lo que era el déjà vu? Sí, claro, todo eso era muy difícil de contar, sí. Porque siempre vos en cine estás protegido con un plano corto, una fuga, algo estás protegido, mientras que en el teatro es sin red. Y a ver cómo le había encontrado la vuelta. Y cuando lo ve, estaba fascinado y me dijo, qué bien que lograste esta vuelta de rosca. Ahora, ¿este grupo son amigos de toda la vida o no? Digo, no, son... O sea, se había generado un vínculo tan auténtico, tan verdadero, que fue producto del trabajo, del ensayo. Y eran verdaderamente 7 amigos, ¿no? Y eso fue ensayo puro, el tono y todo lo que hablamos. Y vos decís siempre también que está bueno escuchar al otro. Sí, claro. ¿Cómo sería eso para explicarle a alguien que no actúa, digamos? Pero es como recibir lo que está diciendo como si fuera la primera vez que lo está escuchando, ¿sería? Si hablas teatralmente, sí, claro. Pero también en cine, también en televisión. O sea, por ejemplo, si vos tenés un texto y vos sabes tu parlamento, que cuando vos decís comedor, yo tengo que darte la respuesta. Entonces yo estoy tan mimetizado que cuando escucho comedor, taca, te respondí. Pero si de verdad yo escucho tu frase para llegar a la palabra comedor, y cuando mamá estaba bien paradita hasta que en un momento se desmayó en pleno comedor. Si yo realmente te escucho todo ese parlamento, sin duda que le voy a dar una solidez interpretativa diferente. Pero bueno, nada, son mecanismos. Hay actores también en el mundo, que están apoyados en el texto escrito, tienen cartelitos por todos lados puestos y mientras actúan van leyendo y tienen una naturalidad absoluta y van leyendo lo que dicen. Si cada uno tiene una técnica y puede ser verosímil también con la propia, y yo intento serlo con la mía. Claro. Empecé a repasar. Burman, Trapero, Ana Katz, Cuarón, Campanella, Armando Bo. Fuera de lo importante de tenerte vos en una película de ellos y lo que puede surgir popularmente, de que vaya mucha gente al cine. De hecho, sos el actor más taquillero de la historia del cine argentino. Uh-huh. Dentro de las 20 primeras hay 5 tuyas. Hay algo de ellos que, supongo yo, que saben que para hacer esas películas que son serias, entre comillas, dramáticas, algunas o policiales, digo, que vos vengas de la comedia, ¿no le da un plus de timing? Mi teoría es que el actor que pasa de comedia a ser de comedia es mejor. Yo no sé si es mejor, pero que tiene una ductilidad diferente. Tal vez actores que siempre han transitado el drama, cuando lo lleven a una comedia es una sorpresa terrible. Leslie Nielsen es el actor de La pistola desnuda. Claro. Bueno, venía de unos dramas terribles. Claro. De golpe descubrieron una beta cómica y decían, ¿y este hombre qué pasó? Bueno, Emilio empezó haciendo el conservatorio. También. Pero yo creo mucho en eso, en la comedia, en la ductilidad para llevar a cabo un drama. También es muy importante el vínculo con el dire, ¿no? ¿Qué te pide? ¿Qué quiere? ¿Por dónde va? Y después vos le das y él está en él en comprar o no. Yo, lo que me ha gustado de todos los que has nombrado, y se suman los Alejandro Massi, o los Gastón Duprat, claro, y Mariano Con, claro, o los Winograd, o Marcos Carnevale, se juntan un montón más, que he trabajado prácticamente con todos, y cada uno, al ser heterogéneos entre sí,
cada uno tenía su propio modo de contar, de decir, de pedir. Y a mí me fue muy útil. Yo soy como muy esponja, ¿no? Si compro algo de lo que me dicen, y si no compro, intento plasmar lo que me han pedido. Y también intento, de mi parte, volcar algo a ver si a ellos les gusta que vaya por ahí o no. Y si me levantan el pulgar, yo ya sé en el color que tengo que estar, ¿no? Y a mí eso me apasiona, esa búsqueda. Claro. Y cuando probás, puede pasar que pruebes cosas humorísticas también. Que digas un poquito para acá. Si lo da el personaje, digo. Sí, da, capaz que sin intentar buscar el humor, pero que hay veces, yo con Armandito me acuerdo que hablábamos mucho de lo difícil que era Animal, pero había cosas que nos hacían sonreír, este hombre desesperado frente a esos dos marginales. O me ha pasado en algunas películas donde no tenía que ver el humor y estaba intrínseco en algún pasaje algo, pero no buscado. Ah, y otra cosa, esto me lo dijo Axel Kuchevaski, que hablé con él, me decía que vos todo el tiempo estás pensando en el público. Y me pareció espectacular. Primero que sos muy obsesivo en el set, que estás atento a todo, eso lo sabía, pero que estés pensando siempre en cómo lo va a recibir el público, la fecha de una película, cuándo se estrena, cómo se promociona, como la mirada global. Digo, yo imagino que es de gimnasia, de años de laburo también, pero ¿qué significa eso de estar pensando en el público todo el tiempo? Que se genere un evento. Que no sea un estreno anunciado de un modo tranquilito y que la comunicación sea escueta, breve, no. Yo exijo una cierta masividad en la comunicación. Ahora es con el advenimiento de redes y todo el modo de comunicar es diferente, pero esto sí es verdad porque me lo dicen todas las plataformas y todas las productoras y todo, que no hay antecedentes en que un actor pida reunión con los directores de marketing y que quiere ver cómo va a ser lanzada su película. Entonces, cuando me lo muestran y si no comulgo lo exteriorizo, digo, y me siento escuchado porque después, cuando me muestran, por ejemplo, imágenes, estamos pensando que el afiche sea, viste que hoy hay un mundo nuevo. En aquella época, cuando empezamos a trabajar, a ver, yo vengo de la historia donde los autores no se les tocaba una coma. Pasaron unos años y hoy el productor ejecutivo de un programa de televisión dice, no, esto no va, esto lo cortan, que el autor se muere, entonces esto no va, esto no tiene ritmo, que cortan todo. Los autores se sienten desvanecidos, no pueden creer que y después pasa el tiempo y ahora son los showrunners, donde vienen con la mano en la pera y sugieren que esto no va, que esto aquello. O sea, empieza a abrirse un espectro y te tenés que ir adaptando a cada mundo, el mundo de las plataformas, ¿no? Donde yo te llamaba por teléfono a vos, ¿qué tal, Adrián? Hola, capaz que me estoy ocupado, Guille. Bueno, te llamo, hoy te digo, ¿estás para hablar, Adrián? Oh. Y vos me contestás, estoy en una call, una call. Y capaz que estás 3 horas y seguís en la call, Adrián. Perdón, es un mundo nuevo. Pero todo es un mundo nuevo. Sí. No solamente el cambio de paradigma y todo lo que sí, viene claro, nuevo. Claro. Es un mundo nuevo, y como digo yo, y no me dieron el manual para aprenderlo. Es toda una cosa de un aprendizaje inmediato, donde los directores no comulgan. Yo lo sé por muchos que no tienen ganas de vivir esto. Prefieren no dirigir más y no tienen ganas de seguir viviendo. Entonces a mí, esta forma de comunicar, que aparecen en un Zoom y hay 20 caras. Hi, Mr. Franchella, hola, ¿cómo te va? De Los Ángeles, Colombia, Venezuela, aparecen de todos los países. Hola, queremos mostrarle cómo es el afiche. Y capaz que el afiche no me gustó. Y te digo, ¿pero esto es un hecho consumado o puedo dar una opinión? Y pausas, miradas de todos, como diciendo, ¿no le habrá gustado? Y digo, ¿por qué, señor Franchella? Porque no me gustó. ¿Sabés lo que es ese momento? Es lo mismo que un infarto para todos. Y entonces digo, pero que realmente no lo veo tan vendedor como lo intuí que podía ser. Y entonces después, con el tiempo, me dicen que nadie hace esto, nadie se mete. Pero no por subestimar al resto de mis compañeros que o que cobran la plata y después que si la película anda bien o no anda bien. Yo quiero que se convierta en un evento. Soy la cara de muchísimas marcas en la Argentina, fui y soy, y siempre intento que ese producto en la góndola explote, o si lo comercialicé y es mi cara, que camine mejor que como caminaba. Y bueno, estoy siempre detrás, y esto que dice Axel lo sabe, porque lo estoy desde el primer momento. Pero eso porque te lo pones al hombro también. Absolutamente, soy productor ejecutivo de todo lo que yo hago. Claro. Eso es verdad, sí. A veces no le pongo el nombre en algunas películas, me dijo, poneme un productor ejecutivo. Y sí, ponelo. O ad honorem, quiero decir. Sí, o sea, sí, claro. Pero es porque lo trabajo desde el primer minuto, desde un guión que me entregan,
Sí, pero eso es una especie de autoría en algún punto. Sos el autor de lo que haces. Ahí, por ejemplo, es donde hago agua. Yo intenté escribir y Mirá. no puedo, Adrián, ¿no? A veces me construí una pecera divina en mi casa, un escritorio, quiero decir, pero con vidriado, una vista, y pienso, me quedo ahí, miro un balcón, pienso una historia en un balcón, no me queda nada que digo, esto puede ser. Ahora, si vos me traes algo y yo lo leo, siento que eso sí lo puedo hacer y que hago muy buenas devoluciones de lo que leo. ¿Y dirigir cine? Sí, estoy con ganas de... Toda historia que se me ocurre, me gustaría actuarla. Entonces ahí sí, claro. No tengo ganas de dirigir y actuar. Tendría ganas de poder dirigir y no tener que interpretar. Te voy a llevar un poco para atrás. Tengo una duda que... ¿Vos fuiste extra de Los Caballeros de la Cama Redonda? Sí. ¿Te acordás de algo? Para mí es una de mis comedias favoritas argentinas. ¿Cómo que no? Claro que me acuerdo, en Rugantino. ¿En el boliche? En el boliche. En el boliche. Claro, con Moria Kazán, Tristán. Sí, me acuerdo todo. ¿Eso qué año fue? 73. 73. El estreno, por lo menos. No sé cuándo se grabó, Y 72 pero se filmó. Sí. 72, sí, era un nene, sí. Sí. Porque yo estaba en una agencia de publicidad que a veces me daban bolos, pero bolos casi nunca, eran siempre de extras. Me llamaban de las novelas, la época de Palmolive en el aire, Claro. Y todas esas novelas. Entonces aparecían novelas en los canales, películas, bolos en comerciales, bolos en las novelas, de Canal 9, de Canal 13, participaban muchas, sí. No, porque a mí me impresiona, esto yo te lo comenté una vez, que era que yo siempre sentía que vos, cuando explotas de Carne Somos en el 88, que es justo cuando muere Olmedo, y es como, no sé si lo sentiste vos, en ese momento, como una posta que te han pasado de actor cómico importante que empezaste a romper los récords vos. Claramente fue ese verano. Sí, fue De ese hecho, verano. vos lo conociste al Olmedo alguna vez, lo has cruzado, entiendo yo. Sí, me lo he cruzado, muy poquito. Conocía mucho a su hijo. Su hijo fue uno de los autores, Marcelo, de Ponía Franchella. Y lo crucé poco. Lo cruzaba mucho en Mar del Plata, en el Torreón del Monje, cuando todos volvíamos en nuestros espectáculos y él aparecía y lo saludaba. Y cuando fallece yo estaba en Carlos Paz, me acuerdo, el verano del 88. Después en abril del 88 yo hago de Carne Somos, Claro. De Rodolfo Ledo. Sí, que rompe todo, que le Rompe hace todo. bien. Sí. Yo siempre me sentía más comediante que cómico, ¿no? Sí. Pero después me encantó transitar el humor por sketch como cómico. Sí, claro. Componé. O como Matrimonio y algo más. Me gustaba mucho hacer eso. Pero a mí me gustaba más siempre la comedia en sí. Cuando ellos me comparaban, me daba mucho orgullo porque ocupar ese espacio era de alguien gigante. Pero yo tenía ganas de que me pase lo que después me ocurrió. De transitar otros contenidos, de que otros autores me convoquen, de otros directores me convoquen, y que me pase lo que con muchos años después me sucedió. Y pensaba, volviendo a eso de Olmedo, que te tocó laburar con Portales, el partener número 1. Número 1. ¿Y cómo fue esa experiencia? Hermosa. 95 y 96, Un hermano es un hermano, pero además yo había hecho 92 y 93 pijamas, Claro. De Marca Moletti en el teatro. En el Astros primero, todo el 92, y el 93 en el Provincial de Mar del Plata. Y hermoso. Fue un gran compañero. Lamenté mucho su desaparición, me dio mucho dolor. Viví todo lo de con él y fue un gran actor, un compañero de fierro. Yo estuve 4 años de mi vida prácticamente todos los días con él. Y te devolvía todas, era... Sí. Imposible quebrarlo. Yo soy de volcar fácilmente, de risas en Tentación, y es una cosa que te miraba fija y nada, no había manera. Y era peor para mí. Si alguien te mira muy fijo en un momento de humor, yo soy capaz de pedir telón, viste, porque me tiento y como salgo de esta, Dios mío, me pellizco, me muerdo, me pego con las uñas. Y él así, duro, mirándome como diciendo, un fresco sos. Me miraba así como, por favor. Pero fue un placer. Me reía, éramos cómplices en muchas cosas. En Pijamas me reí mucho con él, con Ana María Picchio, hermosa, gran actriz. Y en Un hermano es un hermano, con Juancito Acosta y tantos otros, fue un ciclo muy, muy lindo de Telefe.
Yo trabajé con todos y todo fue La cada verdad que uno sí. una experiencia hermosa. No, yo pensaba en las duplas y pensaba, bueno, en Emilio obviamente, que no fueron tantas tampoco con Emilio, no, parece más, que fue más tiempo, pero No, no con fue Emilio fueron 2 Exterminator, Vaneros 2, La Playa Loca, sí, y trabajé en la Brigada en Explosiva. la Brigada Explosiva. Pero no eras no, dupla, él estaba en no, el grupo de la era el brigada, vos grupo de eras ellos. Pero era muy amigo de él después, me hice muy amigo. Hicimos algunos sketches con Susana, él vino casado con hijos, un lindo vínculo. Bueno, él tenía esto que yo te lo comenté la vez pasada, que tenía la gracia esta que te tiraba lo del tema del prestigio. Y yo venía pensando en eso, que también él empezó haciendo una carrera seria, después fue, o sea, hizo la inversa. Hizo el inverso, sí. Hizo la inversa. Y cuando aparece siempre Emilio en estas charlas, aparecen anécdotas siempre. Siempre. ¿Ha hecho maldad? ¿Te ha hecho alguna maldad? ¿Te acordás de alguna cosa? Siempre, porque él era muy pícaro, muy pícaro. Generalmente nosotros, cuando te ponen los micrófonos, por lo general, los sonidistas, cuando termina la toma, sacan, cortan. Pero hay algunos que son un poquito indiscretos y se quedan escuchando los diálogos. Y Emilio y yo lo percibimos. Hasta allá a lo lejos, pero lo vemos que hace cosas, pero está acá. Entonces él arranca y me hace gesto como si lo está escuchando. ¿Y cómo te fue anoche, Emilio? Bueno, mira, llegué y entonces me hacía toda una historia, cualquier cosa, pero de las más bizarras posibles, más duras posibles. ¿Pero le hiciste eso? Sí, sí. Y bueno, no me quedó otra pero decía cosas muy comprometedoras que vos lo veías que el tipo... Pero tipo crímenes, algo así, Sí, terrible. sí, de asesinato o una violación o cualquier cosa espantosa, espantosa. Que vos te quedabas así mirando y no podías creer lo que pasaba. No podías creer y vos veías que el autor estaba muerto en vida, el sonidista, hasta que después le decíamos, estás escuchando, ¿no? Y se reía y ya quedaba como una complicidad de desconectamos porque estamos charlando. Y bueno, y a mí me hizo me acuerdo en el muelle en Mar del Plata, que nos teníamos que tirar porque parecía el tiburón. Digo, hace frío, bueno, capaz que filmamos en julio. No, pero dale, bueno, nos tiramos, nos vamos, así que obvio, nos tiramos juntos, Emilio. Digo, pero Guillermo, obvio. 1, 2, 3, me tiraba solo y me hacía así de arriba, no se tiraba. Ese tipo de cosas y yo todo mojado, digo, no se hace eso, Emilio, porque ahora me tengo que secar y volver a tirar, porque nos tenemos que tirar juntos. Pero tenía mucha picardía, yo lo quise mucho. Y después pensaba una cosa de las películas y pensaba en Exterminator era Galetini. ¿Ahí en el cine improvisaban a veces? Sí, todo. También. Sí, hay mucho. ¿No ensayaban? ¿Iban ahí medio No, derecho? ensayamos un poquito, pero... Pues yo me acuerdo de algo, mira. Hay una escena que te acordás seguro, la de las granadas. Sí. Entonces, estás con una granada, se cae una granada al piso y Le empiezo a hablar a la granada. te empezás a hablar a la granada. Sí. Entonces yo la veía. Y yo hay algo que me mata, que es que la cámara te sigue a vos en toda la parla que vos le hablás a la granada como si fuera un bebé. Y la cámara vuelve. Entonces digo, ¿esto cómo es? Porque esto o está escrito o está pensado en el momento. Eso se ensayaba. Lo que capaz que no se ensayaba era la duración de la charla con el bebé. Eso capaz que... Pero eso era tuyo. Eso era mío. No estaba escrito. Sí, sí. El pizarrón. El pizarrón todas esas es cosas, todas mías. No había ningún texto. Y no, claro. Todo eso era mío, sí. Y él esperaba que yo termine. Por lo general no había nada... Pero hay veces él está filmando Estrés, y yo de carne, creo, y capaz que por horarios, por citaciones, por compromisos, yo tenía que ir y ese día él no estaba. Entonces tenía que charlar con un técnico. Claro. Y al otro día yo no estaba y estaba él, y él charlaba con otro técnico. Pero el sol a mí me daba mejor que a él. Entonces un día nublado, un día de sol. O sea, un rascadón. No importaba nada, eso es verdad. Sí. La más grande de todas fue que me acuerdo cuando iba caminando, asesinábamos a todos los ninjas que nos venían peleando, un tiroteo feroz y todos morían, y yo caminando con las cananas acá, con todas las balas, y saltando con la vincha, y entre todos los muertos caminaba y ya pasaba, y veo que uno está así, yo digo, estás muerto, le digo, y se vuelve a acostar, se levantó y se vuelve a acostar. Se creyó que había terminado la toma, y yo sigo. Entonces me dio corte, hecha, muy buena. Digo, no, Galeta, ojo, quédate ahí, tac, hizo así, se levantó. No, claro, lo edito. Quedó. Está en la película. Quedó en la película. El otro día vi un video que era una entrevista que te hace Araceli González y te pregunta, no sé si te acuerdas de esta es rara, te pregunta si te depilás. ¿Sabes de qué? Sí. Entonces te pregunta si te depilás así las partes íntimas.
y vos haces toda una respuesta. Es espectacular eso. Y ¿sabes lo que me llama la atención a mí también? Que no... Es graciosísimo todo lo que contás sobre la depilación masculina y no decís nunca la palabra. La palabra. Y empecé a revisar, me fui para atrás. Sí podés tirar un boludo, pelotudo, algo así. Pero palabras así como más explícitas. Sí, o de mal gusto, o nunca decís. grosera, no. De hecho, a comerla es un backstage. Sí, absolutamente. Eso como, ¿qué elegís para decir? No, ¿O cómo sortear? No creo que tiene que ver conmigo en mi propia vida. Nunca me gustó lo escatológico, nunca me gustó lo grosero, nunca el subrayar algo. Siempre hasta en mi propia vida. Y por ende no me causan gracia ese humor. Hay gente que hace humor con lo escatológico y a mí me puede desmayar del rechazo. No me gusta. Mientras que otros te tiran al piso a carcajadas. Y bueno, depende. A mí ese tipo de humor nunca me gustó y tampoco el grosero. Hay gente que hasta sabe putear más que otros, que pueden putear de una manera. Pero a mí no, eso no me gustó. Vos hiciste una película con Corona. Sí, claro. Era... Paraíso Relax. Sí, señor. Paraíso Relax. Impresionante. Digo, al principio era así. Todo era así. Sí. Era así esa época. Era la búsqueda del mango, la búsqueda del laburo, la búsqueda de la continuidad. Sí. Es espectacular la carrera tuya porque has hecho cosas increíbles, digamos, todo eso que hiciste para mí es lo que te llevó a donde estás, ¿no? Es lindo. Y sí, para mí cada etapa fue muy, muy importante y placentera. Cada etapa. Reconozco que en la época de jovencito estaba con ganas de vivir de la profesión y no era tan fácil, nunca es fácil. Entonces agarraba cosas que a mí también hoy claro, no me hubieran... Digo, ¿por qué lo hice, no? Pero también todo cambió. A veces nos exigían hacer notas, mostrar la casa, mostrar tu vida con tus hijos. Y había una cosa de privacidad claro, sí. que digo, ¿qué hago acá? O con mis nenes, con mi mujer, con un peinado al lado de un piano. Digo, ¿qué era? Ivana Trump. Claro, y yo al lado sentado, sonriéndome, y los nenes así. Digo, ¿por qué me exponía de esta manera? Era una forma de Era comunicaban, Telefe pedía eso, y gente, y caras, y todos encolumnados en hacer eso. Y yo, hoy por hoy, todos, capaz que otros no lo hacían, pero yo lo hice. Y hoy por hoy digo, ¿por qué lo hacía? Tampoco era tan grave. Pero hoy siento que me tendrías que matar para hacer eso, ¿entendés? Guille, Coco Silly, que también estuvo acá, le surgió una charla sobre las anécdotas y me dijo que vos sos el mejor contando anécdotas y me decía, tal vez no tanto la historia, pero la forma. Yo te puedo preguntar cómo se cuenta una anécdota. Pero vos sabés que esto creo, Adrián, que lo descubro con mis amigos en la vida, ¿no? Siempre me gustó aderezar la anécdota, ¿no? Es como... Capaz que salía con alguien la noche anterior, entonces me encontraba como decir, ¿cómo te fue? Al principio, y ahí empezaba yo, y yo veía que había una tensión interés deliberada y muy interesados todos. Y en un momento cuando los veía que los tenía en un puño, a mis propios amigos, claro. Era como, me movía como pez en el agua, me daba una felicidad gigantesca ver las risas de ellos, y he visto amigos en el suelo, literal, que se caían porque yo exacerbaba la anécdota. Nunca mintiendo lo que me había pasado, pero sí todo lo previo, que podía decir todo lo que me había pasado. Y ahí empecé a descubrir que había en mí algo que estaba bueno. Muchos me dicen, ¿por qué no existe un stand-up? Digo, no lo podría hacer nunca en la vida. Yo te cuento anécdota a vos, ahora si la cuento así, solo, con tipos así, mirándome, no sé si podría. Ahora, si tengo un interlocutor que me pregunta, ¿cómo te fue anoche? Me fue bien, Adrián, pero ella, y empiezo a contarte algo, claro, que te va a generar en claro. vos seguro algo de risa por el modo de contar. Totalmente. Y eso a mí me dio mucha seguridad cuando lo... Es que a mí me fascinó algo. El otro día escuché una anécdota tuya, que fuiste a Nueva York con tu hermano y tenían fiebre. Y si yo la cuento, la escribo en un papel de lo que pasó... Y bueno, son dos hermanos que están en Estados Unidos, los dos con fiebre. Punto. Yo la escuché contada por vos eso y que yo casi me muero. ¿Entendés? Digo, ¿cómo puede ser? Porque empecé a pensar en eso, en como tiene que ver con la forma, tiene que ver con como que vos exteriorizás el pensamiento. Entonces vos me decís lo que pensás. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que, no sé, que, viste que es espectacular eso? Es muy lindo. Pero eso sí como es algo muy propio mío y no es nada adquirido. Claro. Es algo innato.
En El Encargado, la serie de con Ivo Prat, hay una escena que es cuando el encargado barre, que está casi corrida de la ¿Te asusta de la los demás ficción. cuando pasan? Sí. Sí. ¿Esa es tuya? No, esto yo lo he visto en gente que lo hacía cuando yo era pibe, y veía que alguien lo hacía desde el auto y me divertía mucho, pero Pero esto, espera, expliquémoslo porque es el encargado barriendo, pasa alguien y le pega un susto. un grito gutural y se vuelve a seguir barriendo, pues es imposible que él haya gritado. ¿De dónde vino ese grito? Y ver lo que provoca en la gente, una abuela, una nenita, la mucama. Muy gracioso. Es muy gracioso, sí. Pero fue de libro, ¿eh? Ah, ok. Fue de libro, no fue mío. Bien. ¿Hay reglas en la sitcom que tenías que cumplir diferentes a una tiradiaria de la tele? Sí, sí. Primero porque había clac. Para que la gente sepa, la clac es los reidores. Los reidores en vivo, que tiene una tele con un director de risa y hacen así, están tejiendo, y siguen. Y vos sabías que tenías que esperar la risa para empezar a hablar. Como en el teatro, que de algún modo, si hablas sobre la risa, el parlamento posterior no te lo escuchan. Con la sitcom sucede lo mismo. A mí me apasionó mucho el formato. Son generalmente 2 decorados o 3, no hay exteriores, es todo letra, letra, letra y posicionamiento. Muchas veces el humor, nosotros estábamos sentados en los 2 sillones, las 2 parejas, hablando y retrucando y rebatiendo, y esto con una esgrima verbal extraordinaria, apoyada por un buen texto. Claro. Escenas en la cocina, escenas en el dormitorio, pero siempre había un tema de letra y nada más. Y luego el funcionamiento de no improvisar, de no salir de eso, de tratar de encontrar. A mí, uno de los halagos también muy lindo que recibí, que cuando vieron las primeras escenas de Casados con Hijos, el productor y el gerente de programación del canal dijeron: qué bueno que Guillermo puede papear. Creyeron que yo papeaba todo el tiempo, que improvisaba todo el tiempo, y la verdad, nada, lo llevé a mi cuerpo de tal modo esa letra que parecía improvisada. Y eso es maravilloso. Es espectacular. Eso es espectacular. Es espectacular. Como padre, ¿has hecho reír a tus hijos? No sé, me dio curiosidad de preguntarte si has sido un padre divertido. Yo creo que fui un padre muy divertido. Creo que sí. Hoy al tiempo ya mucha bola no me dan y es muy difícil. Sí, creo que se sonríen, pero con más pudor se sonríen o la muerden la risa. La muerden. Pero sí, yo los he hecho reír mucho. Yo fui muy lúdico con ellos. A Nicolás, por ejemplo, era la época de Brigada Cola. Entonces, yo llegaba. Él tenía 2 años y medio y la madre me decía: está en el comedor, escondido, y esperando que entres. Y entonces era como la brigada, los tiros. Claro, claro. Y entonces yo apagaba las luces a propósito. ¿Quién anda ahí? Y silencio del otro lado. Y era chiquitito, en vez de decirme yo, decía: To. ¿Quién es To? Tito, por Nico. Tito Tetela, me decía por Francachela. Y entonces estaba vestido de Brigacop. Esas cosas, ¿te acordás? Sí, sí, el Robocop todo que teníamos. Con ese cartón plateado, bueno, y me moría y yo se la hacía larga, hacía como cuerpo a tierra para pelearme, pero todo era voces en off y podíamos estar media hora hasta que lo agarraba y carcajeaba. Y con Yoyi también tuve otras historias. Ella era amante de los programas de Cris Morena, y entonces yo la veía que quería actuar y a veces no sabía ni leer, pobrecita, todavía cómo iba a tener un texto para poder actuar, pero también pasábamos con ella como si fuera escenas. Yo me divertí mucho con los dos, y hasta grandes, por su manera de hablar, de ser. Y hoy me hacen reír ellos mucho, porque tienen un modo, la ira de ellos es parecida a la mía. Y los enojos de ellos también. Claro. Entonces cuando me encaran y hay una pelea, hay una discusión por ende, cualquier cosa, qué sé yo, y los veo, no que se le infla la nariz, pero hay algo de vehemencia que tienen que me hacen, o yo con ellos que no puedo, me hacen carcajear. Y hacer humor no hacer humor, sino tratar en las conversaciones más que nada, fuera del país. Yo he escuchado muchas veces que cuentan que no nos agarran los chistes muchas veces en Estados Unidos o en algunos lugares. Y se quedan afuera, sí. Se quedan como nos quedamos afuera de su propio humor. Se ríen de otras cosas, Adrián, son distintos, como también nosotros, ¿no? Sí. Siempre lo digo, yo te hago un gesto y vos me interpretás qué quiere decir ese gesto al segundo. Ellos te preguntan
¿Qué te pasa en los ojos, por ejemplo? ¿Por qué hiciste eso? Que tienen un humor, no sé si es raro, es el humor de cada uno. Yo a veces he visto que han dicho algo y carcajean de tal modo que se pegan entre ellos. Y yo pido, ¿qué fue lo que pasó? Y cuando me cuentan el chiste, digo, wow, de eso, pero carcajeándose así, golpeándose, sos fatal, sos algo. Y vos decís, mira cómo se han reído con esto. Y bueno, cada uno tiene su idiosincrasia o su modo de decir y de ser, y les despierta el humor de otro modo que a nosotros, ¿no? Aparte nosotros a veces atravesamos momentos tan difíciles de nuestro país y sacar una sonrisa a un argentino es una tarea titánica, ¿no? Siempre lo sostengo, eso yo. Bueno, como la frase de Fidel Castro, ¿no? Ah, hermosa. Es muy linda. Tú significas lo que hace feliz un pueblo, tú haces feliz a mi pueblo. Maravilloso. ¿Para qué sirve el humor? Yo creo que atenúa, aunque sea por un rato, un mal momento, una pálida. Es un masajito al alma, ¿no? Una bocanadita de oxígeno, una cosita. Yo siento que es terapéutico, por donde sea. Cuando ves carcajear, vos, por ejemplo, yo no tengo redes, pero mentirosas sí las tengo. Claro. Tengo para Sin mirar, tu nombre. con nombre de fantasía, para seguir a gente que me gusta seguir, o para reírme cuando veo reels, y me río, y yo esto un rato largo. Y yo cuando me veo carcajear, porque a veces me hacen reír fuerte, y es tan lindo ese momento, yo creo que es sanador. De eso se trata el humor. Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y haz tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Gracias, Guillermo. No, por favor. Un placer. La verdad, muchas gracias. Un placer.